Televisa presenta. Hola, de seguro hoy te levantaste con la necesidad de saber qué son las reacciones por adición en la química orgánica, ¿no? Bueno, pues te lo explico aún así. Pero antes vamos a cambiarnos, ¿no? Listo, un cambio, ¿no? Entonces, te estaremos hablando acerca de las reacciones por adición en la química orgánica. Para profundizar un poco, ¿qué es la química? No es cierto, si no lo sabes, ya te de baja. Para profundizar un poco, ¿qué es una reacción? Una reacción es cuando dos compuestos o moléculas, también llamados reactivos, entran en contacto y estos hacen o rompen enlaces, ¿ok? Aquí veremos cómo se le llaman debido a los enlaces y en qué consisten las reacciones por adición. Sabemos que en la química orgánica trabajamos más que nada con compuestos de hidrógeno y carbono. Y estos se les llaman hidrocarburos, a los compuestos de hidrógeno y carbono. Y estos se dividen en tres más que nada: los alcanos, los alquenos y los alquinos. Pero en este tema vamos a encontrar un concepto que necesitamos comprender, que es cuando el hidrocarburo está saturado. El hidrocarburo está saturado cuando sus enlaces en su composición química tiene puros enlaces simples, o sea, está completo su octeto o está completo su cadena de electrones, pero solamente está compuesto por enlaces simples, solamente enlaces simples. Ahora, es insaturado cuando hay presencia de enlaces dobles o enlaces triples. Solamente es el contrario: saturado, enlaces simples; insaturado cuando hay presencia de enlaces dobles o enlaces triples. Los alcanos. Un alcano es un tipo de hidrocarburo en el cual los carbonos están unidos por enlaces sencillos. Es decir, cuando en la estructura química los carbonos están unidos por enlaces simples o enlaces sencillos, por así llamarlos, se les denomina alcano. Un ejemplo de eso son el metano y el etano. Los alquenos. Ahora, los alquenos es un hidrocarburo que por lo menos contienen un enlace doble. Esto quiere decir que el requisito para ser un alqueno es que tengan por lo menos en su composición química un enlace doble. Un ejemplo de esto son el etileno y el propileno. El alquino. Los alquinos, para terminar, son los que tienen por lo menos la presencia de un enlace triple. Esto quiere decir que cuando el requisito para ser un alquino es tener un enlace triple. Un ejemplo son el etileno o el acetileno. Y bueno, básicamente, como resumen, la diferencia de estos tres son sus enlaces, que el alcano tiene enlaces simples, el alqueno tiene enlaces dobles o por lo menos tiene un enlace doble, y el alquino tiene la presencia de uno o más enlaces triples. Esa es su única diferencia. Y esto deriva que cambien sus sufijos. Ahora procederemos con una información que nos envió la ingeniera Estefanía Badal. Adelante. Con la información ya proporcionada por nuestro compañero Ángel, a continuación daré a conocer más información sobre este tema. Una reacción de adición en química orgánica es una reacción donde una o más especies químicas se suman a otra, o sea, el substrato, que posee al menos un enlace múltiple formado por un único producto, e implicando en el substrato la formación de dos nuevos enlaces y una disminución en el orden o multiplicidad de enlace. Esto disminuye la insarutación de la molécula original. A few moments later. Para sintetizar un poco más la información de la ingeniera Badal, tenemos que, por ejemplo, en el álgebra A más B es igual a AB. Simple.
O un ejemplo muy claro en la vida cotidiana es, por ejemplo, un ejemplo claro de reacción por adición sería la hidratación de un alqueno. Por ejemplo, cuando se le añade agua al propeno para obtener propanol. Es muy importante esta reacción para obtener ácido isopropílico que se usa más que nada en en geles desinfectantes. Pero espera, que nos está llegando una transmisión muy importante de la ingeniera Wendy Aguilar. Wendy, vamos contigo. Gracias, Ángel. Yo les vengo a explicar sobre la reacción de adición en general. Un ejemplo, cuando tenemos un alqueno y le queremos adicionar a X y a Y para escribir el producto, la estructura del alqueno sigue siendo la misma, con la única excepción de que ya no tiene un enlace doble, porque en el enlace doble, el enlace de arriba es un enlace pi y como es más inestable, es el que se rompe, pero sigue estando el enlace sigma, que es más estable. Debido a este cambio, los carbonos se desbalancean y dejan de cumplir con la regla del octeto. Por eso es que ahí es donde se adicionan a X y a Y, para que los carbonos vuelvan a cumplir con sus 4 enlaces y con sus 8 electrones, haciendo la molécula del producto menos insaturada. Entonces tenemos que si XY es una molécula de agua, estarán de acuerdo que esto es agua, H2O. Esta es una reacción de hidratación. Si XY es un halogenuro de hidrógeno, es una hidrohalogenación, o bueno, también puede verse como un hidróxido. Si XY es un halógeno, la X, que en química orgánica significa que es un halógeno de la familia 7A, entonces es una reacción de halogenación. Y si XY son dos átomos de hidrógeno, pues es una reacción de hidrogenación. Entonces, con estas 4 reacciones nos dices que son reacciones de adición. ¡Wow! Lo que podemos concluir de la información otorgada por la ingeniera Estefanía es que tenemos dentro de los tipos de reacciones a la reacción por adición y dentro de la reacción por adición más tipos de reacciones que se derivan dependiendo de las moléculas resultantes o las moléculas que estén en el producto. Para abarcar de una manera más profesional este tema necesitaremos ayuda de profesionales. Por eso procedemos con el ingeniero y especialista Eleazar Román, que nos hablará un poco más a fondo de una ley que nos ayudará a comprender mejor el tema. Vamos contigo, Eleazar. Bueno, a continuación vamos a mencionar una regla que tiene que influir mucho en los temas que vamos a atribuir aquí, y es la regla de Markovnikov. Es un principio en la química orgánica que establece la regla para predecir la orientación de la adición de átomos de hidrógeno a una molécula insaturada durante una reacción de adición. En particular se aplica a reacciones de hidrocarburos insaturados como alquenos y alquinos, y dice: cuando un alqueno asimétricamente sustituido reacciona con un halogenuro de hidrógeno que es HX, el hidrógeno se agrega al carbono que tenga mayor número de hidrógenos y el halógeno X se agrega al carbono que tenga el menor número de hidrógenos. Esta regla se va a cumplir para la hidratación, que es adicionar la molécula de agua, o para la hidrohalogenación, que es adicionar un haluro de hidrógeno. Gracias, Eli, por tu explicación. Tenemos que la adición de agua a una molécula se llama hidratación, por lo que se puede decir que un alqueno se hidrata en presencia de agua y un ácido. En el contexto de los alquenos, la hidratación implica la adición de una molécula de agua, que es el H2O, a la doble unión de un alqueno. La reacción de hidratación de alquenos generalmente se realiza en presencia de un catalizador ácido, como por ejemplo un ácido sulfúrico diluido. El resultado de esta reacción es la formación de alcohol. La regla de Markovnikov suele aplicarse en este tipo de hidratación, donde el hidrógeno del agua se agrega al carbono de la doble unión menos sustituido. La ecuación química general de la hidratación de un alqueno es la siguiente.
Este proceso también puede ocurrir en la hidratación de otros compuestos químicos, como los óxidos metálicos, sales anhidras y otros materiales que tienen capacidad de unirse con moléculas de agua. La hidratación puede tener implicaciones en la estabilidad y las propiedades físicas y químicas de los compuestos resultantes. Tenemos un ejemplo. Para identificar su producto, la estructura de nuestro alqueno no cambia, va a ser exactamente la misma estructura. Lo único que se hace es que van a quitar al doble enlace y en uno de los carbonos van a agregar al hidrógeno, en otro van a agregar al hidróxido. A continuación presentaremos otro ejemplo. Como ya sabemos, la hidrohalogenación es una reacción química en la cual un halógeno, como lo son el cloro, el bromo o el yodo, se agregan a un compuesto químico en presencia de hidrógeno. Esta es una reacción que suele ocurrir en alquenos o alquinos, ya que son compuestos orgánicos con enlaces dobles o triples. En la hidrohalogenación de alquenos, el halógeno se añade a la molécula de manera que el átomo de halógeno se une a un carbono de doble unión, ya que en la regla de Markovnik también se aplica esta reacción, lo que significa que el halógeno tiende a unirse a un carbono de doble unión, ya que estos contienen más átomos de hidrógeno. En las ecuaciones generales de la hidrohalogenación de un alqueno sería su reacción, un alqueno más hidrógeno halogenado y como producto un alcano halogenado, donde el hidrógeno halogenado es un compuesto que contiene un enlace de hidrógeno y halógeno, como serían el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno o el yoduro de hidrógeno. En la hidrohalogenación pueden tener varias aplicaciones sintéticas en química orgánica y estas se utilizan como síntesis de diferentes compuestos, la regla de Markovnikov y las condiciones específicas de la reacción, como son la temperatura y la presión. Estas también pueden afectar en el resultado de la hidrohalogenación. Aquí está el eteno y lo vamos a agregar al cloruro de hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno se va con un carbono y el cloro se va con otro carbono. Y quitamos el doble enlace y prácticamente todo sigue igual. Entonces, como resultado tenemos en nuestro producto un cloroetano. A continuación, un servidor les elaborará un experimento casero con materiales que se pueden obtener en casa, que tiene que ver con las reacciones por adición en la química orgánica. Los materiales que utilicé fueron un recipiente con aceite vegetal, agua, pero yo le coloqué colorante morado para que se pueda apreciar mejor, y una pipeta casera o un popote. En este experimento se denomina reacción por hidratación, teniendo en cuenta que es una reacción por adición, ya que el aceite vegetal usado en este caso contiene ácidos grasos insaturados, es decir, cadenas de carbono que contienen enlaces dobles en su cadena de átomos en su estructura. Y el ejemplo aquí sería la adición de agua a su cadena de carbonos, o más bien sus enlaces dobles, resultando en una formación de grupos hidroxilo. Otro experimento que se realizó fue la combinación de leche con vinagre, el cual tiene ácido acético, y la leche tiene proteínas solubles en agua llamado caseínas. Este cambio hace que las caseínas se agrupen, se coagulen y se precipiten formando grumos sólidos llamados cuajadas. El suero es la parte líquida restante y al filtrarlo se puede obtener únicamente el suero. Este es un experimento de coagulación de proteínas y en este caso de la leche. En estos últimos dos experimentos presenciamos un cambio en la estructura de los reactivos, ya que en uno presenciamos hidratación en las filas de carbono, en los enlaces dobles, y en el otro pudimos presenciar la coagulación de las proteínas de la leche, pero en ninguno de los dos se ha producido una nueva molécula o un nuevo compuesto derivado de la reacción. En el siguiente experimento podemos presenciar la presencia de dióxido de carbono y, bueno, es el experimento más conocido por todo el mundo. En este caso tenemos una reacción
de neutralización óxido-base, en la que añadimos el ácido acético del vinagre al bicarbonato de sodio, lo cual nos resulta en la liberación de dióxido de carbono, es decir, un nuevo compuesto. Y así hay muchísimos ejemplos. Sin embargo, no he dormido nada y creo que el video se quedaría bastante largo. Entonces, creo que esto ha sido todo por nuestra parte y el equipo 3, 4 se despide. Muchas gracias por su atención prestada. Saludos.